Buenos días, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. En esta sesión vamos a ver el tema de síndrome de Cushing o hipercortisolismo, continuando con los temas de glándula adrenal. El día de hoy vamos a empezar primero con la definición de síndrome de Cushing y la distinción entre esta condición y la enfermedad de Cushing. El síndrome de Cushing es una condición en la cual una persona se ve sometida a una cantidad excesiva de glucocorticoides en su cuerpo. Y esto puede ser a través de cualquier vía, que puede ser la producción exógena, perdón, la producción endógena de glucocorticoides o la administración exógena de glucocorticoides. Entonces, el síndrome de Cushing en general pues trata de hipercortisolismo o una elevación en la concentración de glucocorticoides, o más bien, vamos a verlo como hipercortisolismo, con los efectos que eso puede llegar a presentar en el cuerpo, las manifestaciones de las cuales ahorita vamos a hablar, tanto físicas como de laboratorio. El síndrome de Cushing se debe de distinguir de la enfermedad de Cushing. El síndrome de Cushing, como lo vamos a ver ahorita, o el hipercortisolismo, al igual que otras enfermedades endocrinas, se puede clasificar de acuerdo al daño, o más bien el origen del daño que esté provocando el hipercortisolismo. De nuevo, como otras enfermedades endocrinas, se puede clasificar en enfermedad primaria, secundaria o terciaria. Recordando brevemente que el hipotálamo hipófisis y glándula suprarrenal es uno de los principales mecanismos a través de los cuales se regula la liberación de cortisol. El hipotálamo libera una hormona conocida como CRH u hormona liberadora de corticotropina para que las células de la hipófisis, las corticotropas, liberen ACTH, también conocida como corticotropina, y finalmente que esto estimule la liberación de cortisol desde la glándula suprarrenal, más específicamente desde la corteza suprarrenal. Y de esta manera, esta hormona genera retroalimentación negativa sobre la liberación de CRH y ACTH en el hipotálamo y la hipófisis. Entonces, el hipercortisolismo puede ser de nuevo por una enfermedad que está afectando a la glándula suprarrenal, por ejemplo, un adenoma suprarrenal, una enfermedad que afecta a la glándula pituitaria, como podría ser un adenoma pituitario, o una enfermedad hipotalámica, que puede ser también un tumor hipotalámico. O en su defecto, puede ser también por la administración exógena de glucocorticoides, ya sea que el paciente sea consciente de que los está tomando o que no sea consciente de que los está tomando. Y esto puede suceder, por ejemplo, como un efecto adverso de algunos tratamientos o medicamentos que utilizamos para el manejo de algunas enfermedades inmunológicas o autoinmunes más bien, como lo podría ser la administración de prednisona en pacientes que tienen artritis reumatoide, que tienen lupus o alguna otra condición. Entonces, el hipercortisolismo, de nuevo, se refiere, o más bien, es una elevación en los niveles de esta hormona que puede ser endógena o exógena. El síndrome de Cushing justamente tiene esa definición. Es elevación de glucocorticoides o elevación de cortisol independientemente de la causa. Y específicamente la enfermedad de Cushing se refiere específicamente a aquellos pacientes que tienen un adenoma pituitario productor de ACTH. Cuando un paciente tiene hipercortisolismo debido a esta condición o a esa etiología en particular, a eso se le llama enfermedad de Cushing. Se decidió dejar el nombre de enfermedad de Cushing debido a que las descripciones de Harvey de Cushing iniciales, cuando que fue una de las primeras personas que reportó esta condición o esta enfermedad, los reportes de caso que él había, en los cuales él había descrito las características del hipercortisolismo, todos sus pacientes eran pacientes con adenomas pituitarios. Entonces, para dejarle el término de enfermedad de Cushing,
o en honor a él, se decidió dejar el nombre de enfermedad de Cushing exclusivamente para aquellos pacientes que tienen un adenoma pituitario productor de ACTH. Y síndrome de Cushing para cualquier otra entidad, ya sea producción exógena o endógena perdón, producción, sino ingesta exógena o producción endógena de glucocorticoides, de manera general. Entonces, esa es una importante distinción. El hipercortisolismo en general se debe, o la principal causa de hipercortisolismo o de síndrome de Cushing es la administración exógena de glucocorticoides. Quiere decir que de la mayor parte de los pacientes que van a la consulta o que encontramos en el hospital que tienen estas características de hipercortisolismo, la gran mayoría de ellos se debe a una administración a la administración de glucocorticoides en sus distintas presentaciones, que puede ser dexametasona, prednisona, hidrocortisona, presentaciones que son vía oral o tópicas principalmente. Eh, la gran mayoría de ellos son de nuevo por administración exógena. Y en aquellos casos en los cuales hablamos de la producción endógena de glucocorticoides, aquí hay varias formas de estudiar estas enfermedades o de clasificarlas. Nosotros nos vamos a basar en una de las más utilizadas por los libros, por los diferentes autores de endocrinología, que dividen a la enfermedad endógena en dos grandes grupos, que son aquellas enfermedades que son ACTH dependientes y ACTH independientes. En general, la enfermedad o el síndrome de Cushing es una enfermedad que es más prevalente en mujeres. Tiene una prevalencia se presenta con mayor frecuencia entre los 40 a los 42 años aproximadamente de edad. Normalmente son adultos, la mayor parte de los pacientes que presentan esta condición, y tiene una relación hombre-mujer de 1 a 3. Esto quiere decir que es más frecuente, le puse así, hombre-mujer de 1 a 3. Esto quiere decir que es más prevalente o es más frecuente en el caso de las mujeres. De nuevo, con la relación, o siguiendo, perdón, un poco con la epidemiología, la causa más frecuente es la administración exógena de glucocorticoides. Eso es importante tenerlo en cuenta porque, de nuevo, la mayor parte de los pacientes que acuden a la consulta es lo primero que tenemos que descartar, que el paciente no esté consumiendo glucocorticoides. Entonces, de aquellas causas endógenas, que son las cuales nos vamos a enfocar, porque en teoría las causas exógenas deberían de ser relativamente fáciles de diagnosticar. Si un paciente tiene las características físicas o clínicas de síndrome de Cushing y aparte tiene las alteraciones de laboratorio y tenemos ese antecedente de que el paciente está consumiendo algún medicamento que tiene glucocorticoides, pues básicamente ya estamos llegando al diagnóstico. Pero el diagnóstico se dificulta cuando el paciente no tiene este antecedente, cuando se trata de una causa endógena. Y es ahí donde lo vamos a dividir en estas dos causas, o en estas dos etiologías principales. Las ACTH dependientes e independientes. Esta distinción, como su mismo nombre lo dice, radica en los niveles de ACTH del paciente. Para las ACTH independientes, lo que va a suceder es que el paciente tiene, por ejemplo, un adenoma en la glándula suprarrenal que está produciendo el exceso de cortisol. En este caso, ese adenoma normalmente funciona de manera autónoma y deja de respetar los mecanismos de retroalimentación, o más bien deja de depender de la estimulación por ACTH para poder liberar cortisol, lo que quiere decir que se volvió independiente de la ACTH. Ya no requiere la corticotropina para que la glándula, o en este caso el adenoma, produzca el cortisol. Entonces, entre las causas ACTH independientes tenemos, por ejemplo, el adenoma suprarrenal, que puede ser unilateral o bilateral. Aquí también se encuentra la hiperplasia suprarrenal,
que de nuevo también puede ser unilateral, aunque más frecuentemente es bilateral. Y esto no se debe de confundir con la hiperplasia suprarrenal congénita, que produce de hecho insuficiencia suprarrenal, produce bajo cortisol. En este caso, la hiperplasia suprarrenal casi siempre se debe a mutaciones genéticas, particularmente ARMC5, si no me equivoco, es la más frecuente que produce hiperplasia adrenal bilateral, pero que normalmente se manifiestan de manera más tardía en los adultos o en las personas, no se manifiestan de manera congénita y en este caso de nuevo sería una condición que produce hipercortisolismo. Y finalmente otra causa ACTH independiente incluye al adenocarcinoma suprarrenal, que normalmente tienen la característica de que son tumores grandes, a diferencia del adenoma suprarrenal, que normalmente son tumores pequeños, de a lo mejor 1 centímetro, 2 centímetros, a lo mucho. Los adenocarcinomas suprarrenales tienden a ser tumores más grandes y obviamente también tienen características morfológicas en los estudios de imagen que son bastante típicas de una tumoración maligna, como por ejemplo los bordes irregulares que pueden presentar hemorragias en su interior, y en algunos casos ya pueden presentar datos de metástasis hacia tejidos adyacentes o a tejidos más distales. Y estos de nuevo tienen la característica de que tienden a ser tumores grandes, de más de 4 centímetros al momento del diagnóstico. No es necesario que tenga esta característica, pero lo más común es que cuando encontramos un tumor grande, pues sea una alta probabilidad de que se trate de un adenocarcinoma suprarrenal. Entonces, todas estas enfermedades que son ACTH independientes, de nuevo, son enfermedades propias de la glándula suprarrenal, que no dependen ni del hipotálamo, ni de la hipófisis, o dicho de otra manera, que no dependen de las hormonas hipotalámicas o hipofisiarias, la TRH y la ACTH, para que se produzca ese exceso de cortisol. Estas causas ACTH independientes solamente representan el 20% del total de las causas endógenas de hipercortisolismo. O sea, son un porcentaje relativamente bajo, solamente el 20%. 2 de cada 10 pacientes van a tener alguna de estas condiciones cuando llegamos al diagnóstico de hipercortisolismo. Por otro lado están las ACTH dependientes. Estas envuelven más del 80% de los casos de hipercortisolismo endógeno, lo que quiere decir que son las más frecuentes y son las que nos vamos a enfocar más, porque estas son las más difíciles de diagnosticar. Estas son relativamente fáciles una vez que confirmamos el diagnóstico de hipercortisolismo, pero estas pueden tener mayor dificultad para llegar al diagnóstico. Entonces, entre las causas ACTH dependientes se encuentra, por ejemplo, la enfermedad de Cushing, que como ya lo mencionamos, se trata de un adenoma pituitario productor de ACTH. En segundo lugar, en cuanto a frecuencias, se encuentra la secreción ectópica de ACTH o de corticotropina. Esto puede ser por medio de tumoraciones que pueden ser benignas o malignas de alguna otra parte del cuerpo, como por ejemplo cáncer de pulmón. En algunos casos, algunas neoplasias pulmonares pueden llegar a producir ACTH de manera ectópica y eso producir el hipercortisolismo sin que haya directamente una alteración en la glándula pituitaria. Y luego tenemos ya causas menos frecuentes entre las ACTH dependientes, como por ejemplo los tumores hipotalámicos. Por aquí se entrarían los tumores hipotalámicos. Y todavía menos frecuente, o probablemente la más infrecuente de todas, la secreción ectópica de CRH o de hormona liberadora de corticotropinas. A grandes rasgos, esas son las principales etiologías de hipercortisolismo endógeno. De nuevo, aquí solamente estamos considerando el hipercortisolismo endógeno una vez que ya hayamos descartado la posibilidad de que el paciente esté consumiendo glucocorticoides de manera exógena a través de algún medicamento o algún otro remedio. Entonces, esto más adelante vamos a volver a estas características o condiciones cuando hablemos sobre la parte del diagnóstico. Ahorita nada más estamos hablando de manera general de las diferentes etiologías, pero ahorita más adelante vamos a recordar o vamos a hablar directamente sobre el diagnóstico de estas entidades, que puede resultar un poco difícil.
Lo siguiente que vamos a ver son las manifestaciones. ¿Cuáles son las características que va a presentar un paciente que tiene síndrome de Cushing o hipercortisolismo? Las manifestaciones clínicas, hay algunas que son bastante fáciles de recordar. Entre las manifestaciones, muchas de ellas probablemente las recuerdan de algunas otras clases previas, como por ejemplo, las manifestaciones del hipercortisolismo incluyen la cara de luna llena o facies de luna llena, la obesidad, que tiende a ser una obesidad central, el aumento de peso, que va dentro de la obesidad. También aquí podemos incluir la debilidad muscular, la pérdida de masa muscular, particularmente importante en las extremidades superiores e inferiores. La presencia de estrías violáceas, aunque típicamente los libros describen o la imagen típica del paciente con síndrome de Cushing es un paciente que tiene estrías violáceas en la región anterior del abdomen. No es el único sitio en el cual pueden aparecer estas estrías, pueden aparecer en algunas otras partes del cuerpo, en donde también tiende a acumularse tejido adiposo o grasa. O no necesariamente estrías, también pueden llegar a aparecer hematomas o lesiones en la piel por traumatismos que normalmente no deberían de provocarlo. Y esto normalmente se debe a que la piel se vuelve más delgada y más fácil de romper, lo cual hace que el paciente con traumatismos o con lesiones que normalmente no deberían de dejar una marca visible en la piel, como la piel es más delgada o se vuelve menos resistente a los impactos, es más fácil que aparezcan escoriaciones o algún otro tipo de traumatismo en la piel que de nuevo en condiciones normales no aparecería. O tarda más tiempo en cicatrizar. En algunos casos, si el paciente llega a presentar alguna lesión o una herida, puede que tarde más días de lo normal, semanas o incluso meses en que se repare esa lesión de manera adecuada. Entre otras manifestaciones que también tenemos que tener en cuenta, parte de estas, se incluye la hipertensión, que es una causa importante de hipertensión secundaria, obviamente no es la principal, pero es importante tenerlo en consideración. También puede llegar a presentar hirsutismo, que es particularmente importante en el caso de las mujeres, porque puede fomentar o favorecer la aparición de vello facial. Y también aquí podemos incluir las irregularidades menstruales. Como algunos de los principales cambios físicos o signos clínicos que pueden aparecer como parte de las manifestaciones del hipercortisolismo. Perdón, también aquí me falta uno muy importante que puede generar osteopenia u osteoporosis, aunque no es propiamente una manifestación clínica, es importante tenerlo en cuenta, porque todos estos pacientes son más susceptibles de tener fracturas patológicas debido al riesgo incrementado de estas condiciones, osteopenia u osteoporosis, debido al efecto que tiene el cortisol sobre el recambio óseo, más particularmente sobre los osteoclastos que los osteoclastos. Entonces, esas son algunas de las características principales. De nuevo, la fase de luna llena, la obesidad central, las estrías violáceas, que de nuevo no necesariamente tienen que aparecer en la región anterior del abdomen, la debilidad muscular, que de nuevo es principalmente por el efecto catabólico que tiene el cortisol sobre las proteínas. En general, el cortisol, sus efectos normales, son efectos que preparan al cuerpo para una situación de estrés y esto normalmente lo hace a través del incremento de los niveles de glucosa. Y el incremento en los niveles de glucosa, el cortisol lo estimula principalmente a través del incremento de la gluconeogénesis y el incremento de la glucogenólisis. Es también otra de las razones por las cuales el exceso de cortisol favorece la hiperglucemia, la resistencia a la insulina y eventualmente el desarrollo de diabetes. Entonces, esa gluconeogénesis requiere ácidos grasos y, más importante todavía, aminoácidos.
Entonces, para la gluconeogénesis, principalmente, hay un incremento en el recambio proteico, o más bien en la degradación de proteínas, con la finalidad de incrementar la cantidad de aminoácidos disponibles en la circulación para favorecer la gluconeogénesis. Entonces, el paciente tiende a perder masa muscular, pero gana tejido adiposo, y le dan esa apariencia típica o característica de que se trata de un paciente que tiene un vientre amplio, que tiene mucho tejido adiposo en la parte central de su cuerpo, y las extremidades tienden a ser delgadas. Aparte de todas estas manifestaciones físicas, también tenemos que tener en consideración las manifestaciones o alteraciones de laboratorio. Entre las alteraciones de laboratorio, que algunas especies nos van a hacer sospechar que un paciente puede tener hipercortisolismo, incluimos la hiperglicemia, como ya lo mencionamos, por el efecto normal del cortisol, puede haber hiperglicemia. También puede llegar a presentarse alteraciones en el sodio, por un efecto opuesto hasta cierto punto a lo que veíamos con la insuficiencia suprarrenal. En el caso de la insuficiencia suprarrenal vimos que la falta de cortisol ocasionaba que hubiese una secreción excesiva de hormona antidiurética. Aquí ocurre lo opuesto. La liberación de cortisol va a inhibir de manera excesiva la liberación de ADH, por lo cual el paciente puede llegar a presentar una liberación insuficiente de hormona antidiurética, que es justamente la diabetes insípida. Entonces, el paciente puede llegar a presentar poliuria debido a esta condición, y esa poliuria conducir a la hipernatremia. El paciente presenta una condición bastante similar o muy parecida a una diabetes insípida por la inhibición excesiva por parte del cortisol de la hormona antidiurética. Otro efecto muy importante, otra alteración de laboratorio que también va a aparecer con bastante frecuencia, es aquella que ocurre por la activación anormal del receptor mineralocorticoides por parte del cortisol. La corteza suprarrenal, como ya vimos en la clase anterior, se encarga de producir mineralocorticoides, que es la aldosterona, glucocorticoides, que es el cortisol, y los andrógenos. Y cada uno de estos tiene su propio receptor. Todos son receptores nucleares, todos son receptores que se encuentran en el citoplasma de la célula, pero obviamente los efectos de cada receptor son distintos. En este caso, a nivel de las células tubulares, vamos a recordar brevemente cuáles son los efectos del receptor de mineralocorticoides. El receptor de mineralocorticoides es el receptor que se encarga, o más bien que se activa por el efecto de la aldosterona. La aldosterona es la hormona que se libera desde la zona glomerular de la corteza suprarrenal. Actúa en receptores que se encuentran en el túbulo renal, más específicamente en la segunda porción del túbulo contorneo distal y en el túbulo colector. En el túbulo colector es donde ejerce su efecto la aldosterona. Y la aldosterona tiene tres efectos principales. Tiene más, pero nos vamos a enfocar en los tres principales efectos de la aldosterona. La aldosterona actúa de nuevo en receptores que se encuentran en el interior de las células del túbulo colector. Esta actúa en un receptor que se llama el receptor de mineralocorticoides. El receptor de mineralocorticoides es un receptor intracelular. Y este receptor de mineralocorticoides lo que hace es, en primer lugar, incrementar la activación e inserción de unos canales que se llaman canales epiteliales de sodio, que se encuentran en la membrana apical del túbulo colector. Estos se llaman canal epitelial de sodio, o ENaC por sus siglas en inglés. El ENaC lo que hace es permitir el movimiento o la movilización del sodio desde donde hay más hacia donde hay menos. En este caso, el sodio tiende a tener mayores concentraciones en el exterior de la célula, en comparación con el interior. El sodio tiene concentraciones muy bajas adentro de la célula, de entre 5 a 10 miliequivalentes, y esto es lo que favorece la entrada de sodio desde el líquido tubular hacia el interior de la célula. Y ese es el mecanismo por el cual la aldosterona incrementa la reabsorción de sodio. En segundo lugar, el otro efecto de la aldosterona ocurre también aquí en este tipo de células que se llaman células principales. En las células principales, el otro efecto de la aldosterona
es a través de otros canales que se llaman ROMK. Por sus siglas en inglés, este canal, el canal de potasio, se encuentra en la médula externa en la parte externa de la médula renal. Este canal también, al igual que el ENaC, permite el movimiento, pero en este caso de potasio, a favor de su gradiente de concentración. Aquí es importante recordar que son canales, no son transporte activo, ni primario ni secundario. Son simplemente canales que permiten el movimiento de los iones a favor de su gradiente de concentración. Eso quiere decir que el sodio se mueva desde el exterior hacia el interior de la célula y que el potasio se mueva desde el interior hacia el exterior de la célula. Porque las concentraciones intracelulares de potasio son muchísimo más altas en comparación con las concentraciones extracelulares de este ion. Entonces, el otro efecto del receptor de mineralocorticoides estimulado por aldosterona, que es el incremento en la secreción de potasio a través de la orina. Y esto también de nuevo en las células principales. Finalmente, el último efecto del receptor de mineralocorticoides ocurre en otro tipo de células que también se encuentran en las células del túbulo colector. Recordando que las células del túbulo colector se dividen en dos, en células principales y en células intercaladas, de las cuales tenemos dos tipos a su vez. Las células intercaladas se dividen en células intercaladas tipo A y tipo B. En este caso, vamos a hablar de las células intercaladas tipo A. En las células intercaladas tipo A encuentran en la membrana apical, o sea, la que está en contacto con el líquido tubular, un transportador, o más bien una bomba que se llama hidrógeno potasio ATPase. Hidrógeno potasio ATPase. Y esta bomba lo que hace es expulsar iones hidrógeno hacia el líquido tubular al mismo tiempo que mete potasio hacia el interior de la célula en contra de su gradiente de concentración. Aparte, hay otra bomba que es la hidrógeno ATPase, que tiene una función similar, pero en este caso solamente expulsa iones hidrógeno sin introducir potasio hacia el interior de la célula. Entonces, la importancia de esto es que, a grandes rasgos, la aldosterona tiene tres efectos principales. Número uno, incrementar la reabsorción de sodio a través del ENaC. Número dos, incrementar la secreción de potasio hacia la orina a través del ROMK. Y número tres, el otro efecto del receptor de mineralocorticoides es incrementar la secreción de iones hidrógeno a través de estas bombas hidrógeno ATPase e hidrógeno potasio ATPase. La razón por la cual nos desviamos un poco sobre el tema de hipercortisolismo y empezamos a hablar de aldosterona es porque el hipercortisolismo puede llegar a producir la activación anormal del receptor de mineralocorticoides. El cortisol tiene la capacidad de activar al receptor de mineralocorticoides. El cortisol puede entrar y activar al receptor de mineralocorticoides. Sin embargo, en condiciones fisiológicas normales, es decir, en una persona sana que no tiene esta condición de hipercortisolismo, esto no sucede. Y esto no sucede porque en el interior de las células tubulares existe una enzima que se llama 11 beta, 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Lo voy a poner acá arriba, 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. La función de esta enzima es la conversión del cortisol que está entrando hacia el interior de la célula y lo convierte a cortisona. La cortisona no tiene capaz de activar el receptor de mineralocorticoides. Entonces, en una persona sana, de nuevo, que no tiene hipercortisolismo, todo el cortisol que entra al interior de las células de los túbulos colectores, ya sean las principales o las intercaladas, se convierte a cortisona, se convierte de cortisol a cortisona por el efecto de esta enzima 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, lo cual evita que el cortisol active al receptor de mineralocorticoides. Pero de nuevo, como estamos nosotros hablando de esta enfermedad en la cual el paciente tiene concentraciones anormalmente altas de cortisol,
Lo que va a suceder en estos pacientes con síndrome de Cushing es que el exceso de cortisol va a saturar a las enzimas 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa y las va a rebasar o las va a sobrepasar. El exceso de cortisol puede llegar a provocar la activación anormal del receptor de mineralocorticoides, produciendo todos los efectos o todos los síntomas del hiperaldosteronismo sin que el paciente realmente tenga niveles elevados de aldosterona. Puede que los niveles de aldosterona estén normales o en este caso en particular bajos incluso, porque quien se está encargando de activar el receptor de mineralocorticoides de manera anormal es el cortisol. Si aumentan los niveles de cortisol, la enzima 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa resulta insuficiente para convertir todo el cortisol que está entrando en cortisona y por lo tanto el cortisol empieza a producir síntomas de hiperaldosteronismo. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas de hiperaldosteronismo? El exceso de la activación de este receptor, pues produciría en primer lugar la entrada excesiva de sodio o la reabsorción excesiva de sodio por medio del drenaje, lo cual va a producir principalmente hipertensión, que es una de las principales manifestaciones o la principal manifestación del hiperaldosteronismo. Hay una reabsorción excesiva de sodio, lo cual contribuye a también que haya reabsorción de agua en algunos casos, o no necesariamente reabsorción de agua, sino también desplazamiento de agua desde las células del paciente hacia el compartimento intravascular, y por lo tanto a que haya hipertensión. Y finalmente, los otros efectos serían los que afectan el potasio y a la bomba hidrógeno-potasio TPase. Entonces, si el paciente tiene una activación excesiva del receptor de mineralocorticoides, va a haber una activación excesiva del RONK y por lo tanto va a haber una salida elevada o un incremento en la eliminación de potasio hacia la orina. El incremento en la eliminación de potasio va a producir que los niveles de potasio en la sangre del paciente disminuyan. Por lo tanto, el paciente va a presentar hipocalemia. Los niveles de potasio del paciente van a estar o van a encontrarse disminuidos. Al mismo tiempo, que el receptor de mineralocorticoides se activa por el cortisol está produciendo un incremento en la secreción de iones hidrógeno a través de estas bombas, hidrógeno ATPase e hidrógeno potasio ATPase, lo cual va a ocasionar que el paciente presente una reducción en las concentraciones de iones hidrógeno en la sangre. Y la reducción en las concentraciones de iones hidrógeno produce alcalosis metabólica. Por lo tanto, algunas de las principales alteraciones que podemos encontrar en los pacientes que tienen hipercortisolismo son la hipernatremia, aunque de nuevo la poliuria normalmente también produce un incremento en el estímulo de la sed por la activación de los receptores hipotalámicos, y la hipernatremia no necesariamente va a estar presente. ¿Por qué? Porque se incrementa la activación del centro de la sed, el paciente está tomando más agua y eso puede contrarrestar un poco el efecto de la reabsorción excesiva de sodio. El paciente puede mantener una osmolaridad todavía relativamente dentro del rango normal o en los límites superiores de la hiperosmolaridad. Puede presentar hipocalemia, que serían niveles bajos de potasio, y también puede presentar alcalosis metabólica. Adicional a todo, bueno, perdón, hasta este momento alguna duda o pregunta. Muy bien. Entonces, otro de los efectos del cortisol tienen que ver con los otros sistemas de los cuales ejerce sus efectos fisiológicos normales. Ya hablamos, por ejemplo, del hígado. En el hígado va a producir un incremento en la producción de glucosa, lo cual va a desencadenar la hiperglicemia. Pero también hay que hablar sobre los efectos de otros sistemas, como por ejemplo el sistema inmune. En el sistema inmune, el exceso de cortisol va a producir varias alteraciones importantes. En general, los glucocorticoides son inmunosupresores. La inmunosupresión tiene varios mecanismos o hay varias formas de generar esa inmunosupresión por parte de los glucocorticoides. En primer lugar, uno de los principales efectos del cortisol
es que va a reducir, perdón, va a incrementar la salida de leucocitos o de glóbulos blancos desde la sangre, perdón, desde la médula ósea hacia la sangre. Entonces, uno de los efectos del cortisol es que va a producir un incremento en la salida de leucocitos o de glóbulos blancos, perdón, hacia la sangre, lo cual puede llegar a provocar en algunos casos leucocitosis. Leucocitosis. Esto es importante tenerlo en cuenta porque pasa muy frecuentemente que una persona, por ejemplo, se le administra dexametasona por alguna razón, porque tiene algún proceso inflamatorio importante que requiere un desinflamatorio potente. No sé, por ejemplo, la administración intraarticular de glucocorticoides para el tratamiento de algún tipo de lesión deportiva, o en algunos casos algunos médicos deciden usar dexametasona para el tratamiento de algunas enfermedades de la vía respiratoria superior que están produciendo mucha inflamación, o la razón que sea, la razón que se haya decidido administrar la dexametasona. Es muy frecuente que después de la administración de una dosis alta de glucocorticoides se eleven los glóbulos blancos. Y ahí hay que tener cuidado porque pues, uno pensaría, si el medicamento es inmunosupresor y yo le acabo de dar ese inmunosupresor, a lo mejor se están elevando los leucocitos porque presentó una infección bacteriana derivada de la inmunosupresión, y no es así. Normalmente los leucocitos se elevan después de la administración de dexametasona o de algunos glucocorticoides, sobre todo si fue una dosis alta, porque los leucocitos incrementan su salida desde la médula ósea hacia la circulación. Pero ese no es uno de los efectos inmunosupresores del cortisol. El cortisol ejerce sus efectos principalmente porque ya estando en la circulación, los leucocitos requieren de una señal táctica externa para poder migrar hacia los sitios en los cuales se les requiere. Esto quiere decir que si yo tengo una lesión en la mano, por ejemplo, o en el brazo, si tengo una lesión en el brazo, de manera local se empiezan a activar los mecanismos de respuesta inflamatoria iniciales, y estos son los que van a producir las citocinas que van a atraer a los leucocitos. Esas citocinas van a producir la activación de unas moléculas que se encuentran adentro de los vasos sanguíneos, que se llaman moléculas de adhesión. Las moléculas de adhesión son las sustancias o las moléculas que hacen que el leucocito ruede a través de la pared del vaso sanguíneo. Esto quiere decir que se pegue a la pared del endotelio vascular, que haga este movimiento de rodamiento, que pase a través de la pared y que eventualmente salga del vaso sanguíneo. Para que ocurra esta salida de los leucocitos de la circulación, se requiere justamente de las moléculas de adhesión, que como su mismo nombre lo dice, las moléculas de adhesión son moléculas que permiten que los leucocitos se adhieran a la pared endotelial y empiecen ese movimiento de rodamiento que eventualmente permita su salida y que se dirijan hacia los sitios en donde van a producir la inflamación. Pero si el cortisol inhibe a estas moléculas de adhesión, si el cortisol produce la inhibición de estas moléculas, eso provoca que los leucocitos nunca se muevan de su lugar, que los leucocitos se queden en el vaso sanguíneo, y al quedarse en el vaso sanguíneo no producen la inflamación en donde se supone que la tendrían que producir. Entonces, ese es uno de los efectos antiinflamatorios del cortisol. Obviamente también tendríamos que mencionar los otros, como por ejemplo que el cortisol también inhibe la síntesis de prostaglandinas, de leucotrienos, de tromboxanos, que son otras moléculas proinflamatorias, pero lo hace a través de diferentes vías. Entonces, uno de los efectos es al inhibir la salida de los leucocitos, y otro es a través de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos.
Otro efecto importante que tienen los leucocitos es que van a alterar los niveles de de las diferentes series de glóbulos blancos que están presentes en, en la, en la sangre. Por ejemplo, ya mencionamos que va a haber leucocitosis, pero al mismo tiempo que hay leucocitosis, también va a producir una reducción en la cantidad total de eosinófilos o puede llegar a producir eosinopenia. También pueden llegar a producir monocitopenia y también linfopenia. Pueden llegar a producir una reducción de otras células o otras líneas de los glóbulos blancos, como por ejemplo los eosinófilos. Puede haber una reducción en la cantidad de eosinófilos, una reducción en la cantidad de monocitos o una reducción en la cantidad de linfocitos. Pero los niveles de leucocitos pueden estar elevados. Entonces va a haber una elevación de la cantidad total de leucocitos sin que eso signifique necesariamente que todas las líneas o que todos los glóbulos blancos se van a elevar de manera proporcional, recordando que los principales leucocitos son los neutrófilos. Entonces, casi siempre esa elevación de los leucocitos en la sangre o la leucocitosis es una leucocitosis neutrofílica, lo que quiere decir que son principalmente neutrófilos, pero las otras líneas celulares, eosinófilos, monocitos y linfocitos, van a estar reducidos o va a haber una reducción en sus niveles en sangre. Y finalmente, bueno, creo que ya son todos los principales efectos del cortisol. Ya hablamos sobre las alteraciones de laboratorio, sobre los efectos a nivel del sistema inmune. También tendríamos que mencionar el efecto que tienen sobre el retraso en el proceso de cicatrización. El proceso de cicatrización y las estrías son principalmente por el efecto que tiene el cortisol sobre los fibroblastos, que son las células encargadas de la formación de matriz extracelular. El cortisol inhibe estas células y por lo tanto hacen más susceptible a la piel a que se rompa con mayor facilidad, porque la matriz extracelular se vuelve más débil. Y las estrías violáceas aparecen normalmente porque aparecen principalmente en la región anterior del abdomen, porque es el sitio en donde más se deposita tejido adiposo. Y las estrías normalmente aparecen en nuestro cuerpo en sitios en los cuales hay un crecimiento rápido del tejido. La piel no se puede formar tan rápido o no se puede expandir tan rápido como el tejido subcutáneo. Y es cuando empiezan a aparecer esas cicatrices en la piel que se llaman estrías. Normalmente esas estrías son de color blanco o color plateado. En este caso adquieren esa tonalidad violácea debido a que tienen todavía una mayor dificultad para formar nueva piel por la inhibición del cortisol sobre los fibroblastos y sobre otras células que forman la dermis. Y eso hace que se formen esas estrías, principalmente en donde se está expandiendo rápido la piel, y el sitio más común en donde se está expandiendo rápido la piel en estos pacientes es justamente la parte central del abdomen debido a la acumulación anormal de tejido adiposo en esa región del cuerpo. Pero de nuevo, puede aparecer lesiones violáceas o lesiones de este tipo también en otras partes del cuerpo del paciente. No necesariamente es exclusivo de la parte central del abdomen. Y ya para finalizar, el otro efecto que también tiene el exceso de cortisol, creo que ya lo habíamos mencionado brevemente, es sobre la hormona del crecimiento. El exceso de cortisol puede llegar a producir inhibición de la hormona del crecimiento, lo cual es relevante porque en el caso de los niños pequeños, cuando tienen inhibición de hormona de crecimiento, por ejemplo, si un paciente pediátrico tiene síndrome de Cushing debido a la administración exógena de glucocorticoides, puede llegar a desarrollar hiperglicemia, obesidad y también un retraso en el crecimiento. El retraso en el crecimiento obedece principalmente a la inhibición en la liberación de hormona de crecimiento. Entonces, es algo a tener también en cuenta. Entonces, creo que ya mencionamos los principales signos y síntomas: la obesidad, la hipertensión, la fase de luna llena, el exotismo, las estrías, osteopenia, debilidad, la poliuria y la diabetes, que es prácticamente todo lo que acabamos de mencionar. Nada más sobre esto de la diabetes insípida, es importante mencionarles que en su libro, en el Greenspan, en la última edición todavía no viene esto corregido. El Greenspan creo que todavía dice que la hipernatremia, perdón, el hipercortisolismo produce ciática.
Y no es así. El hipercortisolismo no produce una secreción inadecuada de hormona antidiurética, produciría en todo caso una diabetes insípida, como lo acabamos de mencionar aquí. Entonces, ahora sí, estos eran los principales hallazgos de la exploración física y las anormalidades de laboratorio que deberíamos de esperar en un paciente con síndrome de Cushing. Y vamos a pasar a el diagnóstico de la enfermedad. ¿Hasta este momento alguna duda o pregunta? Doctor, ¿por qué dijo que se aumentaba la hormona del crecimiento? Hay varios mecanismos. Número uno, perdón, no se incrementa, se disminuye la hormona del crecimiento. Son dos mecanismos principales. Uno es el efecto directo que tiene el cortisol sobre la liberación de GH en las células somatotrópas, pero otro muy importante también es algo que ya vimos en la clase de acromegalia. La hormona del crecimiento, uno de los principales mecanismos que inhiben la liberación de hormona de crecimiento es la hiperglicemia. Entonces, si el cortisol produce hiperglicemia, los niveles elevados de glucosa van a inhibir la liberación de hormona del crecimiento, que es justamente la lógica de la prueba de supresión de hormona del crecimiento con glucosa. Ustedes recuerdan, una de las pruebas confirmatorias para acromegalia y gigantismo era la supresión con la carga de 100 gramos de glucosa. Le dábamos glucosa al paciente y eso tenía que suprimir la liberación de hormona del crecimiento. Y ese es el patrón normal de inhibición. Glucosa elevada inhibe GH. En este caso, el cortisol eleva glucosa, la glucosa inhibe a la hormona del crecimiento y por lo tanto, si se trata de un adulto, pues a lo mejor no va a tener efectos tan importantes. Pero en el caso de los niños sí hay que prestarle particular atención porque pueden ocasionar que el niño se quede con talla baja. ¿Alguna otra duda hasta este momento? No, doctor. Entonces pasamos a diagnóstico. Para el diagnóstico de esta enfermedad vamos a tener diferentes pruebas diagnósticas, ¿no? Cabe resaltar que las pruebas diagnósticas que evalúan los niveles de cortisol en sangre no son sensibles y tienen una baja sensibilidad. Por lo tanto, siempre hay que tener en consideración, como mínimo, repetir las pruebas una vez en caso de que la primera prueba sea negativa, sobre todo si nuestra sospecha de hipercortisolismo es alta. Entonces, hay muchas pruebas y no vamos a enfocarnos en todas, vamos a enfocarnos en las más importantes, como por ejemplo está el cortisol en sangre, que el cortisol en sangre hay dos versiones, cortisol total y cortisol libre. Cortisol total mide los niveles de cortisol unidos a proteínas y la fracción libre, y el cortisol libre solamente mide la fracción que está disuelta en el plasma. El problema es que el cortisol tiene tres mecanismos de liberación. El principal es el mecanismo de retroalimentación negativa que está regulado por el eje hipotálamo-hipófisis, glándula suprarrenal. Pero hay otros dos mecanismos que también regulan la liberación de cortisol. Uno de ellos es el ciclo circadiano. El cortisol se libera principalmente hay mayores concentraciones de cortisol en ciertos momentos del día. El hipotálamo está liberando CRH las 24 horas, independientemente de los niveles de cortisol en sangre. El cortisol, perdón, la CRH que se libera desde el hipotálamo se libera de manera pulsante y tiene un patrón circadiano. Esto quiere decir que hay momentos del día en los cuales el hipotálamo libera más CRH en comparación con otros momentos del día. Entonces, obviamente, la liberación hipotalámica de CRH va a ocasionar que incremente la liberación de ACTH y eventualmente los niveles de cortisol. Entonces, a lo largo del día, el hipotálamo libera la mayor cantidad de CRH entre las 5 y 6 de la mañana. Ese tiende a ser el punto más alto en la liberación de cortisol o de CRH y por lo tanto de cortisol. Aproximadamente unas 2 horas antes de despertar, o cuando se despierta la persona promedio, es cuando ocurre el nivel más alto de cortisol. Y luego el nivel de cortisol va disminuyendo a lo largo del día hasta alcanzar el punto más bajo alrededor de las 22 a 23 horas, que serían como las 10 de la noche. Ahí es donde se alcanza el punto más bajo en la liberación de CRH y por lo tanto de cortisol en la noche.
Y luego, cuando vamos a dormir, otra vez los niveles de cortisol empiezan a subir y vuelven a alcanzar su punto más alto entre las 5 y 6 de la mañana. Y ese ciclo se está repitiendo todos los días. Ese ciclo puede ser alterado. Si una persona empieza a trabajar o a estudiar durante las noches, durante periodos largos de tiempo, normalmente varias semanas, unas 3, 4 semanas, puede alterar este ciclo normal de liberación del cortisol. Y de nuevo, si se trata de una persona que está trabajando, que está despierta durante la noche y que empieza a dormir durante el día, pero normalmente ocurre después de varias semanas de cambiar el patrón del ciclo sueño, el ciclo sueño-vigilia. Pero ese es el patrón, de nuevo, asumiendo que se trata de una persona que duerme durante la noche y que está despierta durante el día. Entonces, si esta persona tiene, o una persona sana tiene este nivel más alto de cortisol en la mañana, eso es importante reconocerlo para las pruebas diagnósticas, porque cuando yo estoy evaluando hipercortisolismo o hipocortisolismo, tengo que saber en qué momento es más prudente hacer la prueba. Por ejemplo, si yo estoy evaluando hipercortisolismo, pues no sería muy prudente medir los niveles de cortisol en la mañana, porque en teoría es cuando deberían de estar más altos de manera fisiológica normal. Y obviamente eso me va a dar una mayor cantidad de falsos positivos. ¿Por qué? Porque pues, es cuando en teoría el cortisol está más alto en una persona sana. Entonces, si yo estoy buscando específicamente hipercortisolismo, tengo que medirlo cuando en teoría los niveles de cortisol deberían de estar más bajos, o sea, en la noche. Y ese es el fundamento de una de las pruebas que vamos a usar, que es el cortisol en saliva. Cortisol en saliva, cuya muestra se toma entre las 10 de la noche u 11 de la noche. Al revés, en la siguiente clase, que veamos insuficiencia suprarrenal, vamos a ver que el cortisol lo vamos a medir principalmente en la mañana, cortisol en AM. ¿Por qué? Porque es cuando en teoría los niveles de cortisol deberían estar más altos. Si lo que estoy buscando son niveles de cortisol bajos, porque sospecho que la glándula suprarrenal del paciente no funciona, pues lo voy a medir cuando en teoría su punto del nivel de cortisol del paciente debería estar en su punto más alto. ¿Por qué? Porque de esa manera, si encuentro que los niveles de cortisol están bajos, pues quiere decir que sí, definitivamente hay un problema, porque no es capaz de elevarlo o los niveles de cortisol se encuentran bajos, incluso cuando en teoría deberían estar más altos. Entonces, ese es el otro mecanismo de liberación del cortisol, el patrón de liberación circadiana. Y finalmente, el último mecanismo, aparte de este ciclo de liberación circadiana, es la respuesta al estrés, que puede ser un estrés físico o psicológico. Todos estos factores que también estimulan la liberación del cortisol, como son la liberación pulsátil por parte del hipotálamo, el CRH, y la respuesta al estrés, esto quiere decir que cuando yo estoy sometido a un estímulo físico o psicológico que me está produciendo estrés, eso va a producir la liberación de cortisol, hace que varíen mucho los niveles de cortisol a lo largo del día y por lo tanto hace más difícil que las pruebas detecten el hipercortisolismo. ¿Por qué? Porque pues, puede que haya momentos del día en los cuales los niveles de cortisol están, el paciente está teniendo hipercortisolismo, pero pues a lo mejor yo tomo la prueba o hago la muestra de sangre exactamente en el momento en el cual no se estaba liberando cortisol. Entonces, vamos a usar las tres pruebas más sensibles para detectar hipercortisolismo. Y estas tres pruebas se pueden utilizar con ciertas reservas en algunas condiciones, de las cuales vamos a hablar ahorita. Si yo sospecho de hipercortisolismo, es porque mi paciente tiene características clínicas o de laboratorio que me hacen sospechar de hipercortisolismo. Llega a la consulta un paciente que tiene obesidad central, debilidad muscular, tiene hipernatremia, hipocalemia, calosis metabólica, tiene hipertensión arterial. Si se trata de una mujer, a lo mejor tiene también hirsutismo de irregularidades menstruales. Entonces ya estoy sospechando yo que tiene hipercortisolismo. Lo primero que tengo que hacer es descartar la posibilidad de que esté consumiendo medicamentos que estén produciendo el Cushing. Entonces, lo primero que tengo que hacer es descartar un Cushing exógeno. Esto quiere decir
Mediante el interrogatorio, voy a preguntarle al paciente si está consumiendo algún medicamento que tenga glucocorticoides. Y aquí es importante preguntarle por todo tipo de medicamentos, porque muchas veces cuando ustedes hacen el interrogatorio, el paciente y preguntan por medicamentos, muchos pacientes no consideran que las cremas sean medicamentos. ¿Por qué? Porque como no se lo están tomando o no se lo están inyectando, a veces piensan que una crema no cuenta como medicamento. Entonces es importante hacer la pregunta específica sobre si hay medicamentos, remedios, cremas, ungüentos o cualquier cosa que se puedan ellos estar tomando o aplicando por la vía que nos lo hagan saber. ¿Por qué? Porque pues, si ya desde ese momento detectamos que el paciente está consumiendo, se está poniendo una crema que tiene glucocorticoides, pues es probablemente la causa de los síntomas que está presentando el paciente. Entonces, de nuevo, las cremas también se absorben. Las cremas que tienen glucocorticoides, la hidrocortisona, la beclometasona, la betamethasona, todo lo que entra por otras vías, que no necesariamente sean la vía oral o la vía intravenosa, eventualmente también van a llegar a la sangre y por lo tanto también tienen el potencial de producir hipercortisolismo. Entre las principales causas que pueden llegar a producir Cushing exógeno, obviamente están los medicamentos, como ya los mencionamos, aquellos medicamentos que están siendo administrados por un médico para el tratamiento de una enfermedad autoinmune, pero también están remedios naturales. Y aquí en México las regulaciones para los remedios naturales son muy laxas. Esto quiere decir que mientras un medicamento, perdón, mientras algo que se vaya a vender en el mercado no lleve la palabra medicamento, no está obligado a declarar cuáles son los componentes en su fórmula. Esto quiere decir que remedios naturales, productos de herbolaria o cualquier otra cosa que se venda en puestos que no sean farmacias, sino tiendas naturistas o donde venden remedios naturales, pues como técnicamente no son medicamentos, no están obligados por la ley a describir cuáles son los componentes de su fórmula. Y muchos de esos remedios que se venden como remedios para el tratamiento de la artritis reumatoide o de la osteoartritis, los cuales la principal queja del paciente es el dolor, pues se venden o más bien tienen en su fórmula glucocorticoides, como por ejemplo dexametasona. Entonces, esto hace que el paciente pues consume el medicamento, el remedio, perdón, porque no es un medicamento, que consume el remedio y que pues efectivamente le quite el dolor. Si tenía osteoartritis o tenía o artritis reumatoide, le quita el dolor, pero le quita el dolor porque tiene un glucocorticoide que de nuevo no estaba declarado en su fórmula. Entonces, en algunos casos, no en todos, pero hay muchos remedios naturales que tienen este tipo de, naturales entre comillas, que tienen este tipo de glucocorticoides o que tienen glucocorticoides y esa es la razón por la cual quitan el dolor, o esa es la razón por la cual le quitan los síntomas al paciente. Entonces el paciente, como ve que le funciona, piensa que es un remedio natural, inocuo, que no va a producir efectos adversos, pues puede que lo esté usando durante mucho tiempo sin que se dé cuenta de que tiene glucocorticoides y que eso va a producir un efecto adverso en el largo plazo. Entonces, una vez que ya descartamos la posibilidad de que el paciente esté consumiendo estos remedios naturales o medicamentos que contengan glucocorticoides, lo que sigue ahora sí es confirmar mi sospecha de hipercortisolismo. Y lo voy a hacer a través de 3 pruebas. Las pruebas que voy a utilizar son las siguientes. La primera es la prueba de supresión con 1 miligramo de dexametasona. La prueba de supresión con 1 miligramo de dexametasona. La otra prueba que voy a utilizar es el cortisol en saliva. Y finalmente, la última prueba que también puedo usar son el cortisol urinario de 24 horas. De nuevo, las 3 pruebas son malas. Las 3 pruebas tienen una baja sensibilidad, pero es lo mejor que tenemos para confirmar la sospecha de hipercortisolismo. Por lo tanto, si la primera prueba sale negativa, siempre es prudente repetirla al menos una vez para confirmar o para descartar más bien si el paciente no tiene verdaderamente hipercortisolismo. Ahora vamos a explicar cada una de estas 3 pruebas para ver en qué consiste cada una de ellas. Primero, cortisol en saliva, pues es bastante sencillo de explicar. La lógica detrás de la prueba de cortisol en saliva
es medir los valores de esta hormona en la saliva, que han mostrado una muy buena correlación con los niveles de cortisol en sangre. Esto quiere decir que cuando se elevan los niveles de cortisol en sangre, tienden a elevarse también en saliva, por lo tanto, son bastante confiables. Aquí nada más lo importante es el momento. El cortisol, de nuevo, si en teoría los niveles de cortisol son más altos durante la mañana, entre las 5 o 6 de la mañana, y más bajos en la noche, entre las 10 o 11 de la noche, el punto más adecuado para medir los niveles de cortisol es cuando en teoría están en su punto más bajo. De nuevo, si lo que estoy buscando es hipercortisolismo. Por lo tanto, el cortisol en saliva es una prueba que se realiza aproximadamente entre las 22 a las 23 horas. Esta prueba consiste en que normalmente le damos una especie de torunda al paciente, como parece algodón, aunque no es algodón porque no recuerdo exactamente qué materiales, y un tubo de ensayo en el cual el paciente en la noche introduce la torunda o el algodón en su boca, lo tiene que pasar a lo largo con su lengua, empaparlo en saliva, y ya que está empapado en saliva, lo mete en el tubo de ensayo y lo lleva en la mañana al laboratorio, y de esa manera ellos ya extraen la saliva y miden los niveles de cortisol. Esto con la finalidad de que va a tener que pedirle al paciente que vaya a las 11 de la noche al laboratorio. Lo puede hacer en su casa y al día siguiente lleva la muestra. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones para realizar esta prueba? ¿O en qué pacientes no se debe de realizar el cortisol en saliva o la medición de los niveles de cortisol en saliva? En aquellos pacientes que tienen alteraciones del ciclo circadiano. ¿Por qué? Porque si un paciente está trabajando, por ejemplo, durante la noche y está durmiendo durante el día, va a tener una alteración en el patrón de liberación normal del cortisol a través de este mecanismo del ciclo circadiano. Y por lo tanto, la probabilidad de que resulte en un falso negativo pues es muchísimo más alta. O en un falso positivo también. Entonces, en aquellos pacientes que tienen alteraciones del ciclo circadiano, no se recomienda este tipo de pruebas, cortisol en saliva, porque pues, te va a alterar, como tiene movido el ciclo, porque está trabajando y durmiendo en horas en las que normalmente una persona promedio no lo hace, pues va a tener esa alteración y por lo tanto los resultados no van a ser tan confiables. La siguiente prueba es la prueba de supresión con 1 miligramo de dexametasona. Esta prueba tiene una versión de 8 miligramos, de la cual vamos a hablar ahorita un poco más adelante. Pero básicamente esta prueba consiste en administrar, como su mismo nombre lo dice, 1 miligramo de dexametasona al paciente. Le administramos 1 miligramo de dexametasona. Normalmente administramos este miligramo de dexametasona en la noche, entre las 10 a 11 de la noche. Entonces, este miligramo se va a administrar entre las 22 a las 23 horas aproximadamente. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con la fisiología normal y luego qué sucede en el paciente que realmente tiene hipercortisolismo. Si yo consumo el día de hoy a las 11 de la noche 1 miligramo de dexametasona, la dexametasona es un glucocorticoide, o dicho de otra manera, vamos a decir lo que es cortisol. Entonces, ese cortisol lo que va a producir es retroalimentación negativa. Lo que va a hacer es inhibir la liberación de CRH y va a inhibir también la liberación de ACTH. Por lo tanto, en teoría, durante la madrugada, mientras yo estoy dormido después de haberme tomado la dexametasona, los niveles de CRH y los niveles de ACTH van a estar suprimidos. En la mañana le pido al paciente que regrese al laboratorio, que vaya al laboratorio. ¿Por qué? Porque yo le voy a tomar una muestra de cortisol en la mañana. Le voy a pedir una muestra de sangre para medir los niveles de cortisol y voy a ver qué fue lo que pasó. Voy a medir los niveles de cortisol en la máquina. Entonces, en teoría, si la dexametasona inhibió a la CRH e inhibió a la ACTH, como no hay CRH y ACTH, la glándula suprarrenal no tiene el estímulo para producir glucocorticoides. Entonces, en teoría, lo que debió pasar es que los niveles de cortisol van a estar disminuidos.
La interpretación de esta prueba, cortisol, la supresión de 1 miligramo de dexametasona, la interpretación normal de esta prueba es que los niveles deben de ser inferiores a 1,8 microgramos para considerar que la prueba es normal, o sea, que el paciente no tiene hipercortisolismo, que el paciente suprimió adecuadamente la liberación de cortisol después de haberle dado la dexametasona. Aquí uno podría pensar, oye, pues es que si le estás dando dexametasona, ¿no podría eso alterar los niveles de cortisol en la mañana? O sea, que salgan elevados porque tú le diste la dexametasona. Esa es justamente la razón por la cual usamos dexametasona y no usamos otro glucocorticoide. O sea, no usamos, por ejemplo, prednisona o hidrocortisona. Porque de los glucocorticoides hay muchos que sí tienen esa reacción cruzada al momento de medir los niveles de cortisol en el laboratorio. Por ejemplo, si yo le doy a alguien prednisona y mido sus niveles de cortisol en sangre, voy a encontrar los niveles de cortisol en sangre elevados. Pero en el caso de la dexametasona no sucede así. Porque el laboratorio, las pruebas que se hacen en el laboratorio para medir cortisol en sangre, sí disciernen o sí separan el nivel de cortisol con la dexametasona. Eso quiere decir que alguien que toma dexametasona o que está usando dexametasona va a tener niveles de cortisol bajos, mientras que alguien que está usando prednisona va a tener niveles de cortisol elevados. Entonces, por eso es que usamos específicamente dexametasona, porque la dexametasona no tiene esa reacción cruzada con los niveles de cortisol y por lo tanto garantizamos que vamos a tener una medición fidedigna de los niveles reales de cortisol o de la producción endógena real de cortisol del paciente en la mañana. Entonces, de nuevo, lo importante aquí es el resultado. Lo normal es, después de la administración de dexametasona en la noche, los niveles de cortisol para considerar que el paciente no tiene hipercortisolismo es que tenga un valor de cortisol menor a 1,8 microgramos en la mañana. Si por otro lado, el paciente sí tiene hipercortisolismo, vamos a suponer, por ejemplo, que se trata de un adenoma en la glándula suprarrenal. Si el paciente tiene un adenoma en la glándula suprarrenal, ya dijimos que esos adenomas son independientes de ACTH, no dependen de los niveles de ACTH para seguir produciendo, para producir el cortisol. Por lo tanto, si yo le administro la dexametasona, aunque inhiba los niveles de CRH y de ACTH, el adenoma va a seguir funcionando. Y por lo tanto, en la mañana, los niveles de cortisol van a ser mayores, a 1,8 microgramos. ¿Por qué? Porque como se trata de un adenoma autónomo, ya no respeta el estímulo de la ACTH, o más bien no depende del estímulo de la corticotropina para poder producir cortisol, los niveles de cortisol en la mañana van a estar elevados. Entonces, ese es nuestro resultado normal que confirmaría que el paciente efectivamente tiene hipercortisolismo. Ahora, ¿qué tal si no se trata de un adenoma en la glándula suprarrenal? Que se trate de un adenoma pituitario. Si el paciente tiene un adenoma pituitario, la dexametasona, como es una dosis muy bajita de dexametasona, no le va a hacer nada a ese adenoma. El adenoma no se va a inhibir. Esto quiere decir que durante el transcurso de la noche, el adenoma va a seguir produciendo ACTH de manera normal. Y por lo tanto, en la mañana los niveles de ACTH van a seguir elevados y eso va a ocasionar que los niveles de cortisol estén elevados. Lo mismo con las lesiones hipotalámicas o con la secreción ectópica de ACTH por una tumoración pulmonar, por ejemplo. Entonces, lo importante con esta prueba es, me ayuda solamente a decidir si el paciente tiene o no tiene hipercortisolismo. Pero no me dice de dónde viene el hipercortisolismo. No me dice si es de la suprarrenal, no me dice si es del hipotálamo, si es de la hipófisis o si es secreción ectópica de ACTH. No me dice de dónde viene. Para lo que sirve esta prueba de supresión con 1 miligramo de dexametasona es para confirmar o descartar mi sospecha de hipercortisolismo. Solamente para ver si los niveles de cortisol están altos o no están altos. Pero de nuevo, no me dice de dónde viene el hipercortisolismo. Para eso necesito hacer otras pruebas. Finalmente, la última prueba es la del cortisol urinario. El cortisol urinario, su mismo nombre lo dice. El cortisol urinario, en una muestra de 24 horas, lo que hacemos es pedirle al paciente una recolección de orina de 24 horas
y nos lleva la muestra al laboratorio al día siguiente. Medimos los niveles de cortisol en orina y para considerar que la prueba es positiva, tiene que haber un valor superior a los 50 microgramos en 24 horas. 50 microgramos en 24 horas. Entonces, este cortisol urinario, lo normal es que sea menor a 50 microgramos en 24 horas. Por lo tanto, si tiene un valor superior a 50 microgramos en 24 horas, pues quiere decir que el paciente tiene niveles anormalmente elevados y confirmaría nuestra sospecha de que tiene hipercortisolismo. ¿En qué casos no se debería de utilizar esta prueba si el paciente tiene enfermedad renal crónica? Si el paciente tiene enfermedad renal crónica o por alguna otra razón tiene un volumen urinario menor al normal, pues no le voy a pedir esta prueba, porque obviamente va a salir alterada debido a que tiene un menor volumen urinario. Entonces, no se recomienda en ese tipo de pacientes. En general, las tres pruebas son más o menos iguales. Varían un poquito, muy poquito en su sensibilidad, pero se puede utilizar cualquiera de las tres, siempre y cuando, de nuevo, si la prueba no sale positiva, como mínimo repetirla una vez para evitar la posibilidad de que se haya tratado un falso negativo en la primera prueba. Y cuando se va a repetir, ya sea que se repita la misma prueba o en su defecto hacer alguna de las otras. Muchas veces lo que hacemos es pedir dos pruebas al mismo tiempo para tener de una vez o llegar al diagnóstico más rápido. Entonces no es poco común que encuentren a un paciente al cual le pedimos una prueba de supresión con dexametasona y al mismo tiempo le estamos pidiendo un cortisol en orina de 24 horas. Porque para empezar, no son tan caros. Y en segundo lugar, pues aceleras mucho todo el procedimiento diagnóstico, porque así, si una de las dos pruebas te sale positiva, pues ya prácticamente tienes el diagnóstico. Entonces, de nuevo, todas estas pruebas tienen como propósito solamente confirmar mi sospecha de hipercortisolismo, pero todavía no llego a la etiología. La realización de estas pruebas tiene como fin solamente confirmar que el paciente verdaderamente tiene niveles de cortisol elevados en sangre. Hasta este momento, ¿alguna duda o pregunta? Muy bien, entonces, lo siguiente que vamos a evaluar es ahora sí determinar la etiología por la cual el paciente tiene hipercortisolismo. Entonces, todas estas pruebas ya me dicen si tiene o no tiene hipercortisolismo. Entonces, si confirmamos que los niveles de cortisol efectivamente están elevados, lo siguiente es determinar la etiología. Entonces, la etiología, ya dijimos que las enfermedades que producen hipercortisolismo las vamos a clasificar en aquellas que son ACTH dependientes de aquellas que son ACTH independientes. Entonces, para diferenciar entre las ACTH dependientes de las ACTH independientes, pues obviamente lo que tengo que hacer es medir niveles de ACTH. Entonces, lo primero que tengo que hacer es medir ACTH o medir los niveles de corticotropina para ahora sí determinar cuál es el origen del hipercortisolismo endógeno del paciente. Lo voy a poner acá arriba, continuando con el algoritmo, pero de nuevo, este es el orden que tenemos que seguir. Primero, sospecho hipercortisolismo, descarto medicamentos. Ya descarté medicamentos, tengo que confirmar hipercortisolismo. Confirmo hipercortisolismo, mido ACTH para saber si se trata de una condición ACTH dependiente o de una condición ACTH independiente. Entonces, nos quedamos en medir ACTH. Vamos a medir ACTH. Al medir ACTH, pues voy a tener varios posibles. Primero, que los niveles de ACTH estén disminuidos. Que ACTH esté disminuido o que esté bajo. Si los niveles de ACTH están disminuidos, pero recordad que solamente tengo dos escenarios. Tengo un grupo de ACTH dependiente y tengo otro grupo de ACTH independiente. ACTH independiente
son aquellas enfermedades en las cuales el hipercortisolismo no depende de una elevación en los niveles de ACTH. Dicho de otra manera, en ACTH independiente, los niveles de ACTH van a estar disminuidos. Entonces, si los niveles de ACTH están disminuidos, esto quiere decir que el paciente tiene una causa ACTH independiente. Porque el hipercortisolismo del paciente no depende de los niveles de ACTH. Entonces, causas del hipercortisolismo ACTH independiente, dijimos que eran tres principalmente. El adenoma suprarrenal, la hiperplasia suprarrenal y el carcinoma suprarrenal. Esas tres: adenoma suprarrenal, hiperplasia suprarrenal y carcinoma suprarrenal. No hay más. Esos son mis tres posibles diagnósticos para las causas ACTH independientes. ¿Cómo lo voy a confirmar? Porque tengo obviamente que diferenciar estas tres. Particularmente si se trata de un cáncer, pues tengo que ser todavía más agresivo para tratar de evitar que se esparza hacia otros tejidos. Entonces, ¿cómo voy a diagnosticar esta condición o cómo voy a confirmar la etiología específica de lo que le está pasando al paciente? Evaluando la glándula suprarrenal, porque las tres son enfermedades de la glándula suprarrenal. Y actualmente el principal estudio que utilizamos para evaluar la glándula suprarrenal es la tomografía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomografía. Tomografía de abdomen, TAC, de abdomen contrastado, con la finalidad de evaluar la glándula suprarrenal. Ahí en la TAC voy a ver si la glándula está aumentada de tamaño de manera homogénea, o sea que toda la glándula esté aumentada de tamaño y tiene un adenoma único en una de las dos glándulas suprarrenales, o si tiene una tumoración grande de características malignas que sugiera un carcinoma suprarrenal. Pero los tres los voy a ver en la tomografía. Los tres van a ser visibles ahí en la TAC. Entonces no tengo que batallar o hacer alguna otra prueba. Ya llegué a mi diagnóstico. Confirmé que tenía hipercortisolismo, medí niveles de ACTH y hice la TAC contrastada. Y ya la TAC contrastada me va a dar el diagnóstico específico. Y ya dependiendo del diagnóstico, pues es el tratamiento. Por ejemplo, si se trata de un adenoma suprarrenal, pues se puede intentar quitar el tumor por medio de un procedimiento quirúrgico. Entra el cirujano, quita el adenoma y en teoría se resuelve el problema por completo. Ya no debería de tener hipercortisolismo. Lo mismo para el carcinoma suprarrenal. El problema es principalmente con la hiperplasia, porque si es una hiperplasia bilateral, ahí no es tan fácil abrir la autosuprarrenal. Obviamente la suprarrenal no nada más se encarga de producir cortisol, produce otras hormonas. Entonces, pues ahí hay que ver si preferimos el tratamiento farmacológico o si sí lo sometemos a una adrenalectomía, pero con las consecuencias que eso conlleva. Sin embargo, estas causas ACTH independientes hay que recordar que solamente representaban el 20% de todos los casos de hipercortisolismo. Quiere decir que esto es muy infrecuente, esto es lo que sucede con menos frecuencia. Lo más frecuente es que el paciente tenga una causa ACTH dependiente, o sea que los niveles de ACTH en sangre vayan a estar elevados. Si los niveles de ACTH están elevados, confirmo que el paciente tiene una enfermedad ACTH dependiente. ACTH dependiente. Si tiene una causa ACTH dependiente, aquí tengo que diferenciar entre, vamos a escribir aquí, principalmente enfermedad de Cushing, secreción ectópica de ACTH. También se puede considerar, aunque es muchísimo menos frecuente, que se trate de una secreción ectópica de CRH o en su defecto de una tumoración hipotalámica o un
hipercortisolismo terciario. Ahora, estas que están acá abajo, la secreción ectópica, la CRH y la tumoración hipotalámica, las puedo descartar fácilmente si mido niveles de CRH. Medir niveles de CRH, si están elevados, bueno, pues sí puede ser una de estas dos, secreción ectópica de CRH o una tumoración hipotalámica. Si están bajos, pues va a ser o enfermedad de Cushing o secreción ectópica. Por frecuencia, estas dos representan menos del 5% de los casos. Entonces, no es necesario a veces hacer los niveles de CRH. Si el paciente tiene otro síntoma de una lesión hipotalámica, como los de que ya escribimos en clases anteriores, el tema de hipotálamo y hipófisis, bueno, ahí a lo mejor valdría medir los niveles de CRH. Pero si no los tiene, si no tiene ninguna síntoma que sugiera una lesión hipotalámica propiamente, sino que son solamente los síntomas de hipercortisolismo, pues se puede dejar para después, porque de nuevo, en la gran mayoría de los escenarios, los pacientes van a presentar o enfermedad de Cushing o una secreción ectópica de ACTH, que por mucho son las causas más frecuentes de las etiologías ACTH dependientes. Entonces, nos vamos a enfocar en estas dos. Nos vamos a enfocar en enfermedad de Cushing y secreción ectópica. De nuevo, en teoría, los niveles de CRH deben de estar disminuidos. Ahora, para diferenciar estas dos es un poco más complicado. Aquí voy a recurrir a varias pruebas. La primera prueba a la cual voy a recurrir es la otra versión de la prueba de supresión con dexametasona. Aquí no me refiero exclusivamente a esta, sino me refiero a todas. La primera que voy a hacer es la high dose dexametasona suppression test. Prueba de supresión con alta dosis de dexametasona. La prueba de supresión con altas dosis de dexametasona es lo mismo que la prueba con 1 miligramo, nada más que aquí es con 8 miligramos. Y también es importante recalcar que la interpretación es distinta. Esta prueba tiene como objetivo diferenciar entre enfermedad de Cushing y secreción ectópica del CTH. Y aquí el método es igual. Esto quiere decir que le voy a administrar 8 miligramos de dexametasona. Voy a administrar 8 miligramos de dexametasona. Nada más que no, aquí estoy tratando de diferenciar entre una secreción ectópica de una enfermedad de Cushing. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estos 8 miligramos de dexametasona? Dijimos que con la prueba de 1 miligramo de dexametasona, normalmente 1 miligramo no era suficiente para inhibir al adenoma pituitario, que el adenoma pituitario iba a seguir secretando ACTH, lo que iba a ocasionar que los niveles de cortisol siguieran elevados. Entonces, la intención de darle una dosis mamut o una dosis muy alta de dexametasona es tratar de vencer esa resistencia a la retroalimentación negativa. Dicho de otra manera, que a lo mejor 1 miligramo no es suficiente para inhibir al adenoma, pero 8 miligramos es más probable que sí inhiban al adenoma. Entonces, en teoría, en los 8 miligramos sí deberían de producir o de causar la inhibición de la producción de ACTH. Y por lo tanto, si producen la inhibición de ACTH, al disminuir los niveles de ACTH, en la mañana debería de haber una reducción en los niveles de cortisol. ¿Por qué? Porque como le di una dosis muy grande, sí logré inhibir al adenoma pituitario, los niveles de ACTH redujeron y en la mañana los niveles de cortisol estaban bajos. Pero de nuevo, aquí también hay que tener cuidado con la interpretación de la prueba, porque aquí la prueba no se interpreta con el punto de corte de 1.8 microgramos con la prueba de como la prueba de 1 miligramo. Aquí lo que evaluamos es si se redujo más del 50% o si no se redujo más del 50%. Por poner un ejemplo, vamos a suponer que los niveles iniciales del paciente, por ejemplo, que hicimos una prueba de cortisol en AM el lunes
13 de julio, el lunes 13 de julio, el 13 del 07 del 226. Cortisol AM el 13 de julio, o sea, hoy en la mañana, medimos el cortisol y el cortisol estaba en 12.5 microgramos. En 12.5 microgramos. Luego le hicimos esta prueba de 8 miligramos con dexametasona. Eso quiere decir que en la noche del 13, o sea, hoy en la noche, me tomo los 8 miligramos de dexametasona. Y al día siguiente, cortisol en AM del 14 de julio del 2026, el paciente tiene un valor de cortisol de 4.5 microgramos por decilitro. Entonces, hubo una clara reducción, pero de nuevo, la interpretación de esta prueba de 8 miligramos y si se redujo o no se redujo más del 50%. Entonces, ya dijimos, en teoría, 8 miligramos sí van a inhibir la liberación de ACTH. Si se inhibe la liberación de ACTH, en teoría, debe de haber una reducción de cortisol. Por lo tanto, reducción de más del 50% de los niveles de cortisol, eso sugiere que el problema era un adenoma pituitario o, dicho de otra manera, enfermedad de Cushing, que era un adenoma pituitario. Acá, por ejemplo, 12.5, la mitad de 12.5 son 6.25. Entonces, si el paciente tiene 4.5, quiere decir que hubo una reducción de más del 50%. ¿Por qué? Porque se redujo más de 6.25. Entonces, como se redujo más de 6.25, es una reducción de más del 50% y por lo tanto, eso me debe de hacer sospechar que el paciente tiene un adenoma pituitario o que tiene enfermedad de Cushing. Ahora, ¿qué pasa si no se reduce más del 50%? En teoría, este adenoma, en teoría de nuevo, surgió de las células corticotropas. Por lo tanto, pues más o menos debería de ser capaz de inhibirse si yo le doy esta dosis más alta de dexametasona. Pero este no surgió de las células corticotropas, este surgió de otra línea celular completamente distinta, que no tiene nada que ver con las células corticotropas. Por lo tanto, en teoría, este tumor no va a ser inhibido por la dexametasona. Cuando yo le dé la dexametasona, los 8 miligramos no le van a hacer nada al tumor y el tumor va a seguir produciendo ACTH. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo voy a encontrar en la mañana? Que ese ACTH que siguió produciendo el tumor van a producir un cortisol elevado. Un cortisol elevado. Entonces, ese es nuestro otro resultado. Y no hubo, como dije de otra manera, hubo una reducción de menos del 50% o ni siquiera hubo reducción de los niveles de cortisol. Eso me debe de hacer sospechar que el paciente tiene secreción ectópica de ACTH. Si el paciente, por ejemplo, hubiese presentado en la muestra de cortisol del 14 de julio, no sé, por poner un ejemplo, 8 microgramos de cortisol. Si hubiese estado aquí en 8, no hubiese habido una reducción de más del 50%, porque de nuevo, 50% sería 6.25. Entonces, si hay una reducción de más del 50%, eso me hace sospechar en adenoma pituitario. Si no hay reducción de más del 50%, eso me debe hacer sospechar una secreción ectópica de ACTH. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Muy bien. Doctor, ay yo, súper rápido. ¿Y la ACTH, o sea, al principio, esa cómo se mide? O sea, con estudios de laboratorio. En sangre, ACTH en sangre. Es directamente de medir los niveles de ACTH en sangre. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Muy bien.
El problema con esta prueba, el gran problema con esta prueba es que no es completamente específica. No nos va a dar siempre el diagnóstico. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay algunos tumores hipoficiarios que no se inhiben, que son resistentes a la dexametasona y que aún así no van a presentar una reducción de más del 50%. Y al revés, hay tumores que producen secreción ectópica de ACTH que sí se inhiben con dexametasona. Entonces, aunque la prueba en la gran mayoría de los casos es bastante confiable, pues hay algunos pacientes que no responden en la manera en la que esperábamos a la prueba y por lo tanto nos puede dar resultados equivocados. Entonces, por eso es que no podemos depender exclusivamente de esta prueba. Tenemos que hacerlo en conjunto con otra prueba, que es el estudio de imagen. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? Si estoy buscando enfermedad de Cushing, o sea, un adenoma pituitario, pues le voy a hacer un estudio que evalúe la glándula pituitaria, o sea, una resonancia magnética del encéfalo. Entonces, aquí lo que yo puedo hacer es una resonancia magnética contrastada de encéfalo, considerando que la mayor parte de los adenomas que producen ACTH son microadenomas. Entonces aquí idealmente contrasta. Ahora, si el paciente tiene enfermedad de Cushing, pues en teoría yo debería de encontrar un tumor. Si encuentro un tumor, voy a ver un microadenoma. Y si encuentro un microadenoma, pues esto me debería hacer sospechar enfermedad de Cushing. Y si no encuentro el tumor, pues en teoría debería de pensar en una secreción ectópica de ACTH. Pero aquí también hay un problema muy grande, que en la clase de adenomas pituitarios vimos que hay un pequeño porcentaje, aproximadamente el 10% de la población, que tiene adenomas pituitarios, que pues es un montón, uno de cada 10 personas tiene adenomas pituitarios. Entonces, ¿qué pasa si a lo mejor yo estoy buscándole una enfermedad de Cushing a alguien que de manera incidental tiene un adenoma pituitario pero que no produce hormonas? Entonces, corro el riesgo de equivocarme. ¿Por qué? Porque qué tal si le encuentro el tumor, pero resulta que el tumor no producía hormonas. Y a lo mejor ya lo estoy sometiendo a una resección transfenoidal y resulta que esa no era la causa. Entonces, ese es otro problema, que la resonancia magnética por sí sola tampoco me va a dar el diagnóstico. Entonces, para esto, puedo apoyarme en los resultados de ambas pruebas al mismo tiempo. Esto quiere decir si los resultados son similares o si los resultados son discrepantes. Esto quiere decir que si yo le hago la resonancia magnética al paciente y encuentro que el paciente tiene un adenoma de más de 6 milímetros, más una prueba de supresión con dexametasona que suprime más del 50% que cortisol, suprime más del 50% quiere decir que yo pienso en un adenoma pituitario. O sea, esta prueba me dice que es un adenoma pituitario. Y esta prueba me dice que tiene un adenoma pituitario de más de 6 milímetros. Entonces, en este caso, como las dos pruebas me están indicando que el paciente tiene un adenoma pituitario productor de ACTH que sí suprime con la administración de 8 miligramos de dexametasona, entonces en este caso, yo sospecho que mi paciente tiene enfermedad de Cushing. O sea, un adenoma pituitario productor de ACTH. Esas son pruebas concordantes, eso quiere decir que tengo dos pruebas que me están dando o me están orientando hacia el mismo resultado, hacia la misma enfermedad, hacia la enfermedad de Cushing. Si me dan cualquier otro resultado, si las pruebas no concuerdan, esto quiere decir, yo le hago la prueba de supresión con dexametasona y a lo mejor sí suprimen más del 50%, pero le hago la resonancia magnética y no encuentro tumor, no hay tumor en la resonancia magnética, pues entonces quiere decir que no concuerdan las pruebas. ¿Por qué? Porque el hecho de que suprima sugiere un adenoma pituitario, pero no estoy encontrando nada en la resonancia magnética. En la resonancia magnética no le encuentro un tumor.
Entonces, en ese caso, pues todavía no sé. ¿Por qué? Porque podría darse el escenario en el cual tenga un tumor muy chiquito que se me haya pasado, bueno, no que se me haya pasado a mí, sino que no haya sido detectado por la resonancia magnética. A lo mejor era un tumor de 2 milímetros que está produciendo el exceso de ACTH, eh, pero que no fue detectado por los cortes de la resonancia magnética. Entonces, cuando ocurre eso, cuando las pruebas no concuerdan, cuando yo tengo una prueba que me dice que es un adenoma, pero la otra prueba me dice que es una secreción ectópica porque no le encontré tumor, es ahí donde considero que las pruebas son discordantes y tengo que hacer otra prueba que se llama muestreo de senos petrosos, muestreo bilateral de senos petrosos. Al revés, si le encontré un tumor en la glándula pituitaria, yo le encuentro un tumor en la glándula pituitaria, pero no suprime más del 50%, ahí también mis pruebas son discordantes. No le encuentro tumor, pero no suprime más del 50%, mis pruebas no coinciden, porque mis pruebas deberían de dar el mismo resultado. Si le encuentro tumor, en teoría debería de encontrar que sí suprime, pero si le encuentro tumor y no suprime, igual. Pruebas discordantes deben de hacerme pensar o más bien deben de hacerme realizar otra prueba que se llama muestreo lateral inferior petrosal sinus sampling, que es el BIPS. De nuevo, esto es cuando las pruebas son discordantes. Pruebas discordantes que no coinciden. No tengo tumor, pero sí suprime, o sí suprime, pero no tengo tumor. Entonces, el BIPS consiste en realizar un muestreo, ya con esto terminamos porque se me está acabando el tiempo, de los vasos que drenan directamente a la glándula pituitaria. La glándula pituitaria drena a los senos cavernosos, que son las estructuras venosas que están alrededor, y de los senos cavernosos se van a los senos petrosos inferiores. En los senos petrosos inferiores es donde nosotros vamos a introducir dos catéteres. Vamos a introducir un catéter del lado izquierdo y del lado derecho. Al mismo tiempo, o más bien el sitio por el cual vamos a entrar es a través de un vaso periférico en el paciente. Normalmente podemos entrar, por ejemplo, a través de la vena femoral. Entramos a través de la vena femoral y a través de esta vena femoral un catéter a través de la vena femoral. Este catéter va a subir, va a pasar por la vena cava inferior, pasa por el corazón, la aurícula derecha, y luego sube a través de la vena cava superior, y el catéter después entra a las venas carótidas, y luego vamos a separar nuestros catéteres porque necesito tener un catéter en el lado izquierdo y otro catéter en el lado derecho. Voy a tener otro catéter por acá. Y al mismo tiempo, ya sea que le tome la muestra de aquí, de una muestra periférica o del brazo. Pero voy a tener entonces tres muestras. Voy a tener una muestra, o más bien voy a tener catéteres en tres partes. El primer catéter va a estar en el lado izquierdo del seno petroso. Y el otro catéter este va a estar en el lado izquierdo. Y el otro catéter va a estar en el lado derecho. Y al mismo tiempo tengo una muestra periférica. Periférica quiere decir en el brazo o en la vena femoral. Y voy a medir niveles de ACTH. ¿Por qué lo estoy buscando? Estoy buscando causas dependientes de ACTH. Entonces aquí voy a tener dos posibles escenarios. El primer escenario es que
los niveles de ACTH sean marcadamente más elevados en los senos petrosos en comparación con la muestra periférica. Quiere decir que, vamos a suponer que acá en la muestra del seno petroso me da un valor de ACTH de 90, aquí me da un valor de 86, y acá me da un valor de 31. Estos se miden en... Las ACTH se miden en nanogramos, si no me equivoco. Ahorita. Entonces, en este escenario, ¿qué es lo que estoy tratando de diferenciar? ¿De dónde viene la ACTH? Si resulta que los niveles de los senos petrosos son más altos que la muestra periférica, quiere decir que aquí en la glándula hipófisis hay un tumor chiquito que está produciendo la ACTH. Como yo le puse los catéteres inmediatamente al sitio hacia donde drenaba, sale aquí la ACTH y lo detecta este catéter. Y luego sale acá la ACTH y lo detecta este catéter. Entonces, en estos catéteres, los niveles de ACTH me van a salir muchísimo más altos en comparación con la muestra periférica. ¿Por qué? Porque si la muestra periférica, yo le estoy tomando, por ejemplo, de acá de la vena femoral, la ACTH tiene que salir de aquí de la hipófisis, bajar hacia la circulación a través de las venas de la vena cava inferior, llegar al corazón y luego del corazón bombearlo hacia el resto del cuerpo y distribuirlo a todos los tejidos. Por lo tanto, cuando llega ya acá a la muestra periférica, los niveles de ACTH van a seguir elevados, pero van a ser muchísimo más bajos en comparación a los de los catéteres, porque los de los catéteres están expuestos directamente a la ACTH que está siendo secretada por la glándula pituitaria. Entonces, cuando eso ocurre, cuando el valor de la ACTH en los senos petrosos es más del doble en comparación con la muestra periférica, eso sugiere que el paciente tiene enfermedad de Cushing. Cuando los valores de ACTH son más del doble en comparación con la muestra periférica, más de 2 veces el seno petroso versus periférica, eso quiere decir enfermedad de Cushing. Por otro lado, el paciente tenía un tumor aquí en el pulmón, que es el que está secretando la ACTH, va a ser la ACTH que sale del tumor en el pulmón, igual llega al corazón y el corazón la bombea de manera uniforme hacia todos los tejidos. Pero en ese escenario, cuando se trata de una secreción ectópica, los niveles de ACTH van a ser similares en mis 3 catéteres. Entonces acá voy a encontrar a lo mejor 72, 66 y aquí voy a encontrar 81. No va a haber una diferencia entre los tres, o más bien, no va a haber una diferencia entre estos dos y esto. De nuevo, el criterio es que sea más alto en el seno petroso inferior en comparación con el periférico. Cualquier otro resultado que no sea ese, por ejemplo, esto que estamos viendo aquí, donde me salió 72, 66 y 81, ¿qué quiere decir? Que se produce de manera ectópica y luego se distribuye de manera más o menos uniforme a todos los tejidos y por lo tanto no es más alto en los senos petrosos. Eso quiere decir que el problema no es la hipófisis. Esta prueba ya finalmente se puede complementar con la administración de CRH para elevar todavía más los niveles de ACTH. Y administramos CRH antes de la prueba para estimular todavía más la secreción de ACTH en caso de que se trate de una enfermedad de Cushing. Aquí nada más es que si se administra CRH antes de la prueba, el criterio cambia, porque el criterio tiene que ser más de 3 veces en la IPS versus periférico, para considerar que se trata de enfermedad de Cushing. Pero si es sin CRH, con que sea 2 veces mayor en las muestras del seno petroso en comparación con la periférica. Ahora, aquí no tienen que ser las dos, es cualquiera de los dos. Con que uno de los dos cumpla contra la periférica, es una enfermedad de Cushing. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si el tumor, los tumores rara vez van a estar exactamente a la mitad de la hipófisis? Puede que el tumor esté acá pegado al lado izquierdo,
o a la pared izquierda de la hipófisis. El tumor esté ahí y que a lo mejor pues, la ACTH aquí es muchísimo más alta en el seno petroso izquierdo en comparación con la ACTH que llega acá al seno petroso del lado derecho. Entonces no tienen que ser los dos, con que uno de los dos cumplan con ese criterio de que sea más de 2 veces versus la periférica, eso ya lo hace enfermedad de Cushing. Hasta este momento, ¿alguna duda o pregunta? Muy bien, si no hay dudas, entonces vamos a quedarnos aquí. Y la siguiente clase ya nada más me falta hablar de medicamentos, está bien rápido, y empezamos con insuficiencia suprarrenal. Si no hay ninguna otra duda o pregunta, los veo el siguiente jueves. Y nada más les recuerdo que no se les olvide contestar el quiz de ambos. Yo creo que ya para la siguiente clase va a estar disponible también el otro quiz de glándula suprarrenal. Si no hay ninguna otra duda, los veo el próximo jueves. Gracias, doctor. Doctor, ¿Hasta ¿hasta qué qué día día Doctor, tenemos ¿qué día quedó el examen? examen? El jueves 30 va a ser el examen. ¿Y hasta qué día tenemos para lo de ambos? El sábado. Gracias. Bye, doctor, gracias. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Nos vemos.